Es un placer, hermanos, estar con ustedes. Es una gran bendición y una gran oportunidad que Dios me da aún todavía de poder estar predicando la palabra de Dios. Mi oración y mi deseo es serles una bendición a ustedes, ser una bendición a cada persona que nos está escuchando en esta mañana. Quisiera que a través de la Biblia pudiéramos tomar decisiones importantes que trasciendan para mañana, pasado mañana y para el resto de nuestra vida. Quiero llevarles a la Biblia, a 1 Samuel, capítulo 5, 1 Samuel, capítulo 5, del versículo 10 al versículo 12, dice la palabra de Dios: Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo: Han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los principales de los filisteos, diciendo: Enviad el arca del Dios de Israel y vuélvase a su lugar, y no los mate a nosotros ni a nuestro pueblo. Porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado allí. Y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subió al cielo. Quiero repetir esta última frase: y el clamor de la ciudad subió al cielo. Vamos a recordar un poquito la historia de esta gente. Estaremos hablando principalmente en esta mañana acerca de los filisteos. Los filisteos habían sido los peores enemigos del pueblo de Israel por mucho tiempo. Había sido como una sanguijuela que estaban siempre presentes en la vida de los israelitas para combatir, para pelear contra ellos. Encontramos en esta porción de la Escritura que los filisteos tuvieron guerra con el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel es derrotado por los filisteos. Y los filisteos, al haberles derrotado, tomaron el arca de Jehová y se la llevaron. Y cometieron un grande error, llevando el arca de Jehová a la casa de su dios Dagón. Y otro gran error: pusieron el arca de Dios junto a su dios Dagón. Ahora, ellos jamás se imaginaron lo grave de lo que habían hecho. Nunca se imaginaron. Y por esa causa Dios comenzó a castigar a los filisteos. Vino una plaga de tumores a la gente de los filisteos. Desde el más chico hasta el más grande. Y por si esto fuera poco, vino una plaga también de ratones. Y dice la Biblia que hubo una gran consternación de muerte en toda la ciudad. Eran heridos de tumores.
Pero dice la Biblia que ellos clamaron. La ciudad se afligió, la ciudad comenzó a clamar fuertemente. La palabra clamar significa que ellos comenzaron a llorar a gritos, comenzaron a gritar desesperadamente y angustiosamente, porque había amenaza, había una consternación de muerte en toda la ciudad, y eran heridos desde el más chico hasta el más grande con tumores. Y dice la palabra de Dios que ese clamor subió al cielo. Recuerde que los filisteos eran enemigos del pueblo de Dios. Recuerde que los filisteos tenían sus propios dioses falsos. Pero ahora se dan cuenta que Jehová les había herido con tumores y había traído plagas a la ciudad, y ahora ellos claman desesperadamente, y dice la palabra de Dios que su clamor subió hasta el cielo. Los israelitas estuvieron 400 años de esclavos en el país de Egipto, donde sufrieron, donde eran amenazados y asesinados. Llegaron a un punto de no aguantar más la aflicción. Dice la palabra de Dios que los israelitas en Egipto gimieron de angustia. La palabra gemir es cuando un becerro brama, gime por alimento o por agua. Los israelitas llegaron a gemir como animales, a clamar desesperadamente. Y también dice la palabra de Dios que su clamor, su gemir subió hasta el cielo, y Dios los oyó y Dios los salvó. El mundo hoy ha comenzado a estar angustiado. Ha comenzado el gemir y el clamor por tantos cientos de miles de enfermos ya en el planeta. Y quisiera que no fuera así, pero el pronóstico para México será de cientos de miles de enfermos. Quizás tú que me estás escuchando vas a ser uno de ellos, o quizás que yo estoy predicando seré alguno de ellos. De acuerdo a lo que dicen las autoridades de salud, se esperan miles y miles de muertos también en nuestro país. Va a haber un clamor, un gemir, una aflicción. Pero mi pregunta es para los mexicanos, y mi pregunta es para cada persona en este planeta: nuestro gemir, nuestro clamor, nuestro llanto en medio de la desesperación y de la muerte, ¿llegará hasta el cielo como llegó el clamor de los filisteos y como llegó el clamor también de los israelitas en Egipto? Los filisteos clamaron, y su clamor, dice la Biblia, que subió hasta el cielo. Cuando David era perseguido y tenía que andar en cuevas y tenía que andar de un lado para otro, con hambre, durmiendo en el campo, perseguido por sus enemigos, dice la palabra de Dios en Salmos 3:4: con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde el monte santo. David sabía que hay un Dios que
que escucha el clamor y el gemir y mira la aflicción. David lo sabía, por eso él clamaba y sabía que iba a ser escuchado allá en lo alto, en el cielo. Con mi voz clamé, dijo David, a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Los filisteos estaban afligidos y clamaron, y su clamor llegó hasta los cielos. Pero no solamente clamaron, los filisteos ofrecieron a Dios, a Jehová, tumores de oro y ratones de oro para que les perdonara y para que fueran sanados. Quiero mencionar algunas cosas importantes de los filisteos. La primera de ellas, los filisteos reconocieron que estos tumores que estaban matando a la gente, que estaban hiriendo a la gente, y estos ratones que habían venido como una plaga hacia ellos, ellos reconocieron aunque Jehová no era su Dios para ellos, aunque ellos tenían sus propios dioses, aunque el pueblo de Israel eran sus enemigos, ellos llegaron al punto de reconocer que era Dios, Jehová, el que los había herido por haber cometido el gran pecado de llevar el arca de Jehová al templo de su Dios. Lo reconocieron. Lo que hoy está sucediendo en el mundo, mucha gente comenta por los medios de comunicación y las redes sociales especialmente, de que es una bomba, un arma biológica que se salió de control y ahora no hay forma de poder parar este gran daño que se le ha estado haciendo a todo el mundo. Como ya lo dije antes, hay quienes comentan que la culpa es de los Estados Unidos, y hay quienes dicen que la culpa es de los chinos o de algunas otras personajes allá en el Medio Oriente. Yo no sé, pero de lo que sí estoy seguro es que Dios, que está en el cielo, ha permitido esta situación a nivel mundial para llamarnos la atención a todos los seres humanos en este planeta, para recordarnos que hay un Dios que es justo, que hay un Dios en los cielos que nos mira cada día, que hay un Dios en los cielos que es nuestro juez. Ahora la pregunta es, la humanidad, México, los cristianos, ¿podemos reconocer que Dios está permitiendo esta situación tan difícil, tan peligrosa, tan mortal, para llamarnos la atención tanto a los inconversos como a los creyentes, como a la gente atea, como a la gente que asistimos a una iglesia? Dios nos está llamando la atención, lo creas o no lo creas, Dios nos está llamando la atención. Los filisteos reconocieron muy sinceramente que lo que estaba sucediendo, esas plagas de tumores, esas plagas de ratones, que habían herido a muchos, que habían matado a muchos, que había peligro de muerte en toda la ciudad, ellos reconocieron que venía de parte de Jehová Dios por el pecado que habían cometido y de llevar el arca de Jehová al templo de su Dios. Mis amigos que me escuchan en esta mañana y hermanos que me escuchan también en esta mañana, ¿por qué no reconocer? Sí, quizás Dios
no trajo esta enfermedad directamente de Él como una plaga del cielo a la tierra. Quizás sí fue experimentada en un laboratorio químico, tal vez sí. Pero hay que reconocer que Dios lo ha permitido. Dios pudo evitarlo desde la primera persona que fue infectada. Dios pudo haberlo hecho, pero Dios ha permitido que se extienda en todo el planeta. ¿Por qué? Porque la verdad es que el mundo cada vez estamos peor y peor. No se crea que estamos evolucionando para ser mejores personas. Estamos en una degradación moral. Estamos en medio del odio, de la ambición, del egoísmo. La segunda cosa es que estos filisteos estuvieron dispuestos, escúcheme bien esto, estuvieron dispuestos a pagar por su error, a pagar por su pecado que habían cometido a Jehová Dios al llevar el arca del pacto, el arca de Jehová, al templo de su Dios. Dice la palabra de Dios en Isaías 1:18: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, dice la Biblia. Hablando Dios, venid luego, dice Jehová. Ahí estaban las plagas de tumores, hiriendo a los filisteos, matando a los filisteos, las plagas de los ratones en su territorio. ¿Y sabe qué hicieron? Estos hombres decidieron ponerse bien con Dios. Decidieron. Yo pregunto en esta mañana, ¿cuánta gente que ya ha sido herida con esta enfermedad? ¿Cuánta gente que está temerosa que pueda ser la próxima infectada? Esta circunstancia, esta epidemia, ¿a cuántos los ha llevado a tomar la decisión de estar bien con Dios, de ponerse a cuentas con su Dios? ¿Cuántos han llegado a ese punto? Los filisteos llegaron a ese punto. Se pusieron a cuentas con Dios. Hoy debemos, toda la humanidad, ponernos a cuenta con nuestro Dios. El mundo está atestado de pecado, el vicio por todas partes, la inmoralidad, el crimen, el robo, la mentira, el odio. ¿Por qué no ponernos a cuentas con Dios? Miren estos filisteos. Sabían que existía un pueblo que adoraba a Jehová Dios. Sabían que la presencia de Jehová estaba en esa arca. Sabían que ese gran Dios defendía al pueblo de Israel. Mas para ellos no era su Dios. Ellos tenían sus propios ídolos, sus propios dioses, pero llegaron a entender que habían pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y entendieron que había que ponerse a cuentas con ese Dios. Y lo hicieron. Se pusieron a cuentas con Jehová, Dios. ¿Cuántos hoy, en esta terrible amenaza que está por llegar con todo a nuestro país, que pareciera que no hay cosa que pueda frenarla, porque se están preparando para esa ola de infecciones en todo el país de México? ¿Quién tomará a su familia? ¿Quién tomará la decisión? Hemos pecado contra Dios, nos hemos rebelado, hemos sido viciosos, hemos sido ateos, hemos sido inmorales, hemos sido ladrones, hemos sido criminales. Ha habido odio en nuestro corazón y venganza.
Vamos a ponernos bien con Dios. Vamos a arreglar nuestra vida con Dios. Quizás tenga misericordia. Quizás esta plaga de muerte pase de nuestro hogar, pase de nuestra familia, y quizás seamos librados. ¿A quien se le ha venido a su mente? ¿A quien se le ha venido en su corazón decir: vamos a ponernos bien con Dios? Ahora, estos filisteos ofrecieron las cosas más valiosas, materialmente hablando, a Jehová. Dice la palabra de Dios en 1 Samuel 6:4: y ellos dijeron: ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron: conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. El oro es el metal más caro que hay en el mundo. Las reservas de las naciones son el oro. Los filisteos tenían este metal preciado, de gran valor. No ofrecieron a Jehová una ofrenda de barro, una ofrenda de yeso, una ofrenda de madera, una ofrenda de fruta, una ofrenda de ganado. No, Señor, ellos ofrecieron lo que más valía, y lo que más valía era el oro, y ofrecieron tumores y ratones de oro a Jehová Dios, pensando que quizás tendría misericordia y quitaría las plagas dentro de ellos. Yo pregunto: todos los que estamos enfermos en este planeta, de cualquier enfermedad grave, ¿a quién se le ha venido a su cabeza? Voy a ofrecer a Dios lo que más valor tiene en mi vida. Voy a ofrecer a Dios algo que vale la pena, para que mi Dios me quite esta plaga, me quite este dolor, me quite esta enfermedad. Yo voy a ofrecerle a Jehová Dios una ofrenda valiosa. Quizás tenga misericordia, quizás me quite esta enfermedad. ¿Quién ha dicho eso? La mentalidad de mucha gente en nuestra humanidad: ven a Dios como si fuera una varita mágica. El deseo es que Dios simplemente con una vara toque aquel lugar enfermo, que toque aquel hijo rebelde, que toque aquel matrimonio desbaratado, que toque las finanzas quebradas, y de repente todo se arregle. No, estamos bien mal. Estamos muy mal. ¿Cuántos tienen la mentalidad de Dios como si fuera la lámpara de Aladino, que de repente sale un genio ahí y se le pide algo que haga, se le pide una gran petición? O un Dios que solamente está para responder y dar, sin comprometernos con nada. Sí, tenemos que reconocer el gran egoísmo de esta humanidad. Queremos la salud de Dios, queremos que Dios nos dé vida, queremos bienestar, queremos casa, dinero, paseos, que Dios nos dé todo eso y más. Pero ¿qué vamos a ofrecerle nosotros?
Mire, los filisteos no eran un pueblo de Dios y fueron sabios. Vamos a ofrecerle tumores de oro, ofrendas de ratones de oro, para que nos sane, para que nos libre de estas pestes. Me da mucha tristeza escuchar a muchas autoridades a nivel mundial, tanto en la política como en la ciencia y la medicina, tratar de arreglar este gran problema mundial sin mencionar a nuestro Dios, que tiene poder para quitarla de la noche a la mañana, sin ofrecer algo a Dios, sin decirle a Dios: oh Dios, esta nación va a ser para ti, ahora vamos a glorificar tu nombre, ahora te vamos a obedecer. No hay un ofrecimiento. Hermanos, qué impresionante los filisteos, que fueron enemigos del pueblo de Dios, que no solamente ofrecieron tumores de oro y ratones de plata, de oro también, sino que dice la palabra de Dios: y daréis gloria al Dios de Israel. Y daréis gloria al Dios de Israel. No es tiempo, y nunca ha sido tiempo, de buscar al brujo, de buscar los amuletos, de buscar los ídolos falsos. Hay que buscar y dar gloria al Dios de Israel, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, al Dios de la iglesia. Es lo que debemos hacer, hermanos, hermanas y amigos. Se comenta mucho de esta gran tragedia, pero ¿por qué no hablar de solucionar el problema? ¿Por qué no hablar de arreglar este asunto con Dios? Quisiera no alarmar a nadie, pero yo sé de pastores que tienen miembros de su iglesia hospitalizados ya, graves, y otros infectados, y otros ya han muerto. Tú dirás: pastor, cristianos. Sí, señor, cristianos. Alguien dirá: y entonces, ¿dónde está nuestro Dios? ¿Dónde están sus promesas? Bueno, yo les tengo una pregunta también. ¿Quiénes hemos arreglado nuestra vida con Dios? ¿Quiénes? ¿Quiénes hemos ofrecido a Dios lo valioso de nosotros? ¿Quiénes han tomado un tiempo para hacer un pacto con Dios? Allá en 1 Samuel 6:3, mire lo que dice la palabra de Dios. Ellos dijeron: si enviáis el arca del Dios de Israel, no la envíes vacía, sino pagarle la expiación. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Los sacerdotes, los líderes de los filisteos, dicen: está bien, hay que mandar esa arca, el arca que nos trajimos, el arca que metimos en la casa de nuestro Dios. Vamos a entregarla, pero que no se vaya vacía. Vamos a poner ofrendas. Vamos a poner ofrendas. Y conoceremos por qué no se apartó de vosotros su mano. Seréis sanos. Sabían que esa era la solución. Repito una vez más,
qué egoístas hemos sido con Dios. ¿Cuánta gente le pide a Dios dinero? ¿Cuánta gente le pide a Dios más años de vida? ¿Cuánta gente le pide a Dios salud? ¿Cuánta gente le pide a Dios milagros, protección, bienestar? Y hermanos y hermanas y amigos y amigas que me están escuchando, ¿qué le estamos ofreciendo a Dios? ¿Qué le estamos ofreciendo? Caray, los filisteos fueron más sensatos. Más sensatos. Haréis pues, dijeron, figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Quizá aliviará su mano de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. ¿Por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios? Y Faraón endureció su corazón. Después que los había tratado así, no los dejaron ir y se fueron. Mire, los filisteos están recordando la historia de Egipto, cuando Dios trajo las plagas al país de Egipto: el granizo, los piojos, las langostas, la sangre, la muerte de los primogénitos. Está diciendo Faraón y Egipto endurecieron su corazón. En otras palabras le está diciendo: oh filisteos, nosotros no endurezcamos el corazón. No, vamos a mandar esas ofrendas. Vamos a dar gloria al Dios de Israel. Los filisteos hicieron eso. Y ahora, ¿cuánta gente cristiana ni siquiera está hoy domingo escuchando el culto? Ni siquiera en la tarde, el miércoles, están ausentes. ¡Qué tremendo! En medio de esta tempestad, es increíble, han endurecido su corazón. Hoy es cuando más pactos, cuando más ofrendas, cuando más decisiones para Dios debemos de tomar cada uno de los que estamos aquí y cada uno de los que nos están escuchando. Ahora escúcheme esta conclusión. La vida es lo más valioso que tenemos. La salud es lo más valioso que tenemos también. Y la bendición de Dios es lo que más necesitamos todos nosotros. ¿Por qué no hacer un intercambio entonces? De ponernos a cuentas con Dios, de ofrecer a Dios las cosas que valen la pena, las cosas que tienen valor en nuestra vida. ¿Por qué no ofrecerle a Dios para que tenga misericordia? Y quizás Dios nos libre a todo este mundo de esta plaga. Pero qué dureza de corazón de los seres humanos. Insisto una vez más, queremos todos los beneficios de parte de Dios, sin ofrecer nada a cambio, sin comprometernos en nada para con Dios. Hace años leí esta historia de un crucero que comenzó a hundirse en el medio del mar. Y en botes algunos se salvaron y algunos otros permanecieron en el agua nadando. Muchos se salvaron en el bote, en los botes, y por saber nadar. Los que rescataron a la gente, rescataron los cuerpos de la gente ahogada, se dieron cuenta que algunas personas que se habían ahogado de ese crucero se habían ahogado porque se habían hundido para dentro del mar, para el fondo del mar. Porque en ese crucero había
monedas de oro, y algunos lo sabían, y joyas. Y en toda la desesperación de corriendo unos de un lado para otro y tratando de rescatar sus vidas, hubo quienes llenaron sus bolsas de joyas y de oro, y esas mismas joyas y ese mismo oro los hundió y los ahogó. Qué terrible. Qué terrible encontrarnos en el peligro de la muerte. Qué terrible encontrarnos enfermos. Qué terrible ser aquellos que podamos ser infectados y no estar dispuestos a ofrecerle a Dios cosas que valen para nosotros, para que Él tenga misericordia. ¿Qué puedes ofrecer a Dios, mi amigo que me estás escuchando? Ofrece tu alma. Cristiano, ofrece tu vida a Dios, ofrece tu servicio, ofrece tu dedicación, la consagración de tu vida. Tenemos cosas muy importantes, cosas que son aceptas para Dios, para que Él tenga misericordia de nosotros. Los israelitas clamaron y su clamor subió al cielo y se comprometieron a servir a Dios. Los filisteos clamaron y su clamor subió al cielo y ofrecieron a Dios oro y darle gloria. El clamor de David subió muchas veces al cielo y él se comprometió y cumplía sus votos. Oh, cuánto quisiera que nuestro clamor llegara también al cielo. Pero ¿qué ofreceremos? ¿Qué ofreceremos? Dice la palabra de Dios, hablando Jesús, ¿de qué le aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Mi amigo que me estás escuchando a través de esta transmisión en esta mañana, lo más valioso que tú tienes se llama tu alma. Tu alma. No hay cosa, no hay cantidad en este mundo que pueda comprar tu alma. Tu alma es lo más valioso de ti. Pero el alma tendrá un fin, en el cielo o en el infierno. No pierdas tu alma en las llamas del infierno. Decide que tu alma llegue a la presencia de Dios y estar con Él en el cielo para siempre. Te voy a decir qué tienes que hacer. 4 cosas. La primera, como los filisteos lo hicieron, reconoce que has pecado contra Jehová. Todos, dice la Biblia, todos somos pecadores. No hay justo ni aun uno en la tierra. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, dice la Biblia. Segunda cosa, merecemos un castigo. El ser humano que muere en pecado merece el castigo, la condenación, el infierno. Dice la Biblia habla más del infierno que del mismo cielo. Cristo habló más del infierno que del cielo. Mi amigo, hay un infierno caliente y es lo que un pecador merece. Pero la tercera cosa, dice la Biblia, que Dios envió a su Hijo Jesucristo. Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él ya pagó. Cuando Jesús estaba en la cruz de Calvario, dijo: consumado es. Esa palabra en griego significa: el precio ha sido pagado. El precio ha sido pagado. No tienes que ir al infierno, puedes ir al cielo. Cristo ya lo pagó en la cruz de Calvario. Él ya pagó. Él dio su vida por nosotros. Y la cuarta cosa, arrepiéntete y cree que Cristo es tu Salvador y recíbelo en el corazón. Voy a hacer una oración
para que recibas a Cristo en esta mañana. Di conmigo, donde quiera que estés escuchándome, di conmigo: Dios mío, reconozco que soy pecador. Y si es cierto, merezco la condenación, pero hoy me arrepiento de todos mis pecados y le pido perdón. Le pido que venga a mi corazón, lo acepto como mi Salvador, y cuando yo muera, lléveme al cielo. En esta mañana le doy gracias porque creo que mi clamor, mi oración ha llegado hasta el cielo, y por su palabra creo que me ha perdonado, que ahora yo estoy preparado para ir al cielo cuando tenga que venir la muerte. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Mi amigo, si estuviste en esta transmisión, hiciste esta oración, qué gusto me daría saber que lo hiciste. Mándanos por ahí un mensajito de que te entregaste a Cristo. Y hermano y hermana, si tomaste una decisión, sería bueno también que mandes un mensajito. Y gracias por estar en esta transmisión. Su pastor les ama. Estoy orando por ustedes. Oren por su siervo, por su familia, por sus obreros, por sus misioneros, y sigamos adelante. Nos esperan días difíciles, pero Cristo dijo: he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él va a estar con nosotros, se lo garantizo.